Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama por la televisión pública. Y este es un programa de cultura, un programa periodístico orientado hacia la cultura. Ahora bien, uno podría preguntarse cuál es el estado del periodismo, no en la Argentina, sino en el mundo. De qué manera las redes sociales contribuyeron o no contribuyeron a tener un mejor periodismo. Si usted ve los noticieros, por ejemplo, lo que encuentra, en general, digo, no todos los noticieros, lo que encuentra es un policial que se repite durante el día varias veces, con una construcción de relato que tiene musiquita, que tiene imágenes, entre comillas, de alto impacto. Ahora, en el periodismo contemporáneo, la reflexión no es lo que abunda. Y cuando aparece la reflexión, nos preguntamos quién está hablando. ¿Está hablando el periodista? ¿Están hablando las corporaciones? ¿Quién finalmente está detrás de esa palabra que en un momento fue una palabra muy autorizada? Pero evidentemente en el siglo XXI hay que hablar de otro tipo de comunicación, probablemente. Me encuentro con dos libros, uno de Iván Juliáquer, quiero mostrarle la tapa. Él entrevista a gente que estuvo aquí, la semana pasada estuvo con nosotros Néstor García Canclini, Antonio Negri estuvo en este mismo programa no hace mucho tiempo, Bátimo estuvo en el refugio cuando el refugio hace 16 años, 18 años, estaba en un canal de cable y allí estaba Gianni Bátimo. Y es un libro muy valioso porque se plantea estos temas a través de pensadores centrales. Bueno, está con nosotros Iván Juliáquer, en instantes vamos a hablar con él. Y está con nosotros también alguien que usted conoce, que es Dante Palma, y su último libro, Quinto Poder. Dante es profesor en filosofía, es doctor en ciencias políticas, y francamente es un libro que hay que leer, incluso hasta para polemizar con Dante en algunos temas, aunque yo francamente lo leí con tanto gusto, encontré tantas ideas, tanto material para reflexionar sobre esta profesión que yo diría, si alguien discute con Dante tendrá que tener los argumentos que él esgrime en el libro. Y termina además de una manera muy divertida, que no se la quiero contar, pero que tiene que ver con Juan Bautista Alberdi. Estos son problemas del periodismo que son también problemas de la democracia y que son también problemas de los poderes económicos. Usted vio que vivimos en un mundo donde el dinero puede hacer dinero y el dinero puede aparecer enmascarado dentro de la democracia como si no fuera un motor, como si fuera un motor de progreso, cuando sabemos que el mundo financiero, miren a los fondos buitres, por ejemplo, lo que menos tiene es un fondo de progreso. Bueno, hoy vamos a tener testimonios también de Antonio Negri, testimonios de Gianni Bátimo, testimonio de nuestro amigo García Canclini, todo esto en un bloque. Otro tema del programa de hoy. Usted sabe, el teatro que a mí me gusta, me conoce, sabe que para mí el teatro está en los márgenes. Fui a ver un espectáculo excelente, que se lo quiero recomendar, el nombre es Sudado, Sudado. Y en mi opinión, tiene mucho que ver con ese teatro donde nadie representa nada, sino que se está ahí. Uno está ahí participando de algo, pero no es que hay un grupo que está representando, haciendo que, no, están trabajando, son carpinteros, son obreros, trabajan y ahí aparecen los conflictos. En mi opinión, un estilo que tiene que ver con lo mejor del teatro argentino, que es Bartiz, que es con Pompeyo Audibert, que es Marcelo Subiñón, en fin, un grupo de gente que para mí ha entendido que el texto teatral pasa por el cuerpo, fundamentalmente por el cuerpo. Otro libro, y empezamos nuestro bloque, Agustín Fernández Mayo, Limbo. Él estuvo hace unos años en este programa hablando de Nocila, que son 3 novelas, las 3 muy importantes. Y Limbo también es una novela que tiene mucho que ver con el mundo contemporáneo, porque usted va a encontrar una pareja que transita a los Estados Unidos, pero que ella
ha sido secuestrada, va a encontrar el Nuevo Testamento, va a encontrar fotografías dentro del libro, es decir, una literatura diferente. También hoy está en nuestro programa. Y por último, dos cosas muy breves. El martes comenzamos un seminario en la Casa del Bicentenario a las 7 de la tarde, 7, 8 y media, sobre aprender a mirar, cruces entre teatro, cine y literatura. Hay muy pocas vacantes, es gratis y por supuesto que está invitado. Y por último les cuento que la EOL, que es la Escuela de Orientación Lacaniana, presenta el 6 de septiembre sus jornadas y participan amigos como Darío Grandinetti, Rep, Tamara Kameisain, una gran poeta, en fin, y mucho más. 6 de septiembre, Centro Cultural Borges, entrada libre y gratuita. Pero ya mismo voy a saludar a nuestro primer invitado de hoy. Iván Juliáquer, hola. ¿Cómo va? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, para mí. 6 intelectuales en busca de definiciones, y escuchaste algo de lo que yo decía sobre el periodismo. Hay un periodismo que ya terminó, que sería el periodismo que hicimos en el siglo XX. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Me parece que hay dos cuestiones que atraviesan hoy al periodismo, que son, una tiene que ver, por supuesto, con el cambio tecnológico, con la convergencia tecnológica, sin pensar y llevarse por la idea de que Internet se lleva puesto a todos los medios tradicionales, a la televisión, a la radio y a los diarios, sino que hay una convergencia y hay un diálogo nuevo y una manera de interpenetrarse de estos medios. Y otra cuestión que interesa avanzar en el libro y intento discutir con estos 6 intelectuales, que es la idea de que en América del Sur también hay algo que ha pasado y que hay un cambio epocal en términos de cómo se ve a los medios de comunicación, y a partir de plantear la pregunta, los medios dejaron de estar en el medio, que era donde intentaban colocarse para hacer supuestamente reflejar la realidad, y bueno, el lugar político de los medios entra al centro del debate. Entonces ahí se reconfigura la situación, y entonces me parece que en América Latina tenemos estas dos cuestiones juntas. También se dan en otros lugares, no solo en América Latina. ¿Podríamos hablar del fin de las noticias? Todo lo que te iba a preguntar sale del libro, sí, como construcción cultural. Sí, claro, lo que se dice es no el fin de las noticias como construcción cultural, pero sí el fin de las noticias como lo conocimos en el siglo XX, como vos decías al principio, que es hoy uno entra a las redacciones y ve que los trabajos periodísticos que se ofrecen en los sitios web y los .com, muchos sitios informativos de los grandes medios, son picar cables. Y eso, que es lo que se dice en el libro, que tiene que ver con una lógica de las noticias que funciona hoy, y que tiene que ver con que el 85% de las noticias que hoy consumimos en la web, y que me parece que en general casi todas las consumimos, se producen en menos de media hora. Entonces, si los periodistas tienen menos de media hora para producir casi todas las noticias, en general eso redunda en que la agenda informativa cada vez es menos heterogénea, pese a lo que uno hubiera pensado de Internet. La democracia simbólica de Internet en las noticias a lo que nos lleva es a una homogeneización mucho más fuerte que la que existía, y uno va a distintos sitios de noticias, pero en general recibe la misma noticia. Incluso dentro de estos sitios web lo que pasa es que esa media hora que se tiene se dedica solo al titular y ni siquiera al contenido. Entonces, Iván, hace poco en este mismo programa yo charlaba con Antonio Negri, a quien vos entrevistaste, el autor de Imperio, junto con Michael Hart, y hablaba del lenguaje. Vamos a compartir lo que decía. Lo vemos a Antonio Negri en otra trama. La produzione, la vita diventano sempre più comuni. Le relazioni tra gli uomini diventano, proprio per produrre, proprio per riprodurre la vita, diventano sempre più intense, cooperative, legate in rete. E abbiamo uno sfruttamento anche che si attacca, che si appiccica sul comune, cioè sul comune dei nostri linguaggi. Hablaba del común de nuestro lenguaje, sí, y de la dominación. Es decir, para crear otro periodismo también en algún punto necesitaríamos crear otro lenguaje, distinto a este lenguaje con el que se está batallando. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. En realidad lo que dice Negri, digo, en el libro, y que su posición es que entre lo público y lo privado hay que pensar en realidad en una salida no pública ni privada, sino en una salida por el lado de lo común. Y él lo que plantea es que Internet lo que genera es que hoy
las herramientas de trabajo y las herramientas de producción están a la mano de todos. Internet lo que genera es una socialización de los medios de producción, pensándolo en términos, en este caso Negri es un marxista clásico en esta postura, y lo que cree es que Internet lo que permite es que hoy, si estamos en la sociedad del conocimiento y la producción está centrada fuertemente en el conocimiento, hoy están mucho más popularizadas las herramientas de producción y eso podría generar en algún momento un cambio de sistema. Negri en ese sentido discute mucho con lo que uno podría ver de Bátimo y de Laclau, que en realidad lo que plantean es que los problemas son construidos y que hay que construirlos. Negri en ese sentido sigue siendo más materialista en términos marxistas y creyendo que la sociedad va a cambiar a partir de las condiciones materiales y de las condiciones económicas. Y en ese sentido el sistema de producción de hoy permite que sea optimista en ese sentido. Lo nombraste a Laclau, Sí. lamentablemente estábamos charlando con Alemán hace muy poco, con Jorge Alemán en este programa y me contaba, en el programa pasado, Sí, lo vi. que, bueno, que él estaba el día que murió, ¿no? Laclau, que reivindica el populismo, no el populismo fascista, sino otro populismo. Vamos a ver qué dice Laclau sobre estos temas, Iván, ¿eh? Lo vemos. Yo pienso que las instituciones no son neutrales. Las instituciones son la cristalización de una relación de fuerza entre los grupos. Y de modo tal que todo proyecto de cambio va a tener que chocar con el orden institucional existente. Y ahí es donde entonces nosotros nos encontramos con la importancia fundamental de destruir el poder corporativo, de impedir que haya una monopolización corporativa del poder a distintos niveles. Gramsci hacía una distinción entre la clase corporativa y la clase hegemónica. La clase corporativa es una clase puramente sectorial que defiende intereses determinados dentro del sistema de relaciones sociopolíticas existentes. La clase hegemónica es la que trate de alterar ese sistema. Bien, y hablábamos también de, cuando hablamos de Bátimo, nos planteamos el concepto de verdad. Hoy sabemos todos que no existe la verdad o que no existe una verdad. ¿Cómo lo ves en tu conversación con Bátimo al tema de la verdad en los medios? Claro, él lo que plantea es que salimos de esa idea de modernidad, de gestionar los imaginarios de una manera central desde un discurso que era europeo y pensando que había una historia única, y él plantea que eso aparece a partir de los medios, y aparece como a partir del cable. A partir del cable uno tiene 80 y pico de canales, 90 canales, y uno lo que puede hacer es ver distintas visiones del mundo, ver canales árabes, ver canales de otros países con otras lógicas y con otros imaginarios que no son los que permitieron que siempre esa modernidad que hemos pensado fue muy europeo-occidental. Entonces él plantea que ahí hay una tensión y entonces plantea que en realidad hay un paso del pensamiento fuerte al pensamiento débil, que uno ahora tiene que reconocer que siempre habla desde cierta ideología, desde cierta manera, desde cierta historia, desde cierta cultura, y que en ese lugar uno toma decisiones. Y las decisiones son estéticas, son una cuestión en definitiva de gusto. Él avanza un poco esa cuestión. Por último, también una cosa que él dice es, yo tenía esta idea, que era la idea de la sociedad transparente, de pensar que a partir de la multiplicación de los canales o también a partir de Internet uno iba a ver un montón de cuestiones diversas, pero al mismo tiempo en Italia me encontré con Berlusconi, que es el dueño de todos los canales. Entonces, eso funciona siempre y cuando haya distintos dueños. Veamos qué decía Gianni Bátimo, un pensador extraordinario italiano. Lo vemos. Si hay una verdad objetiva verdaderamente última, siempre el problema es quién la posee, quién la conoce, quién la tratta, quién la impone, ovviamente. Quindi io adopté otra frase, però che non ripeto tanto frequentemente perché è peligroso. Otra frase che io pienso sempre o repito amistosamente, privatamente, cuando hablo de la verdad, es, si alguien viene y me habla de la verdad, pongo mano a mi revólver. Porque, ¿qué decir? Es alguien que quiere saber de mí más que yo lo sé, y te enseño lo que tú es verdaderamente. Bien, Bátimo, también. Iván, tenés un currículum para tu juventud, ¿no es cierto? Impresionante. Estudiaste en París, sociología,
impacta tu currículum. Bueno, ¿Cuáles son los temas de tu interés, Iván? Mi tema de interés ahora es, yo estoy investigando la relación entre los gobiernos progresistas de la región de América del Sur y los grandes grupos mediáticos nacionales, y bueno, es un tema que me da bastante trabajo, y trabajo el caso de Argentina, Uruguay y Bolivia, pero básicamente sí, desde la sociología de los medios. Probablemente los grandes grupos estén más en Argentina que en Uruguay que en Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí, uno puede ver que el nivel de concentración influye mucho en cómo se dan las relaciones, y a veces mucho más que lo que tenga que ver con la voluntad política de los gobiernos. Muchas veces esa estructuración de esos grandes grupos mediáticos influye mucho en cómo se dan los cambios y en cómo se da esa relación. Realmente me devoré el libro, lo tengo todo marcado, te felicito, Iván, es excelente. Muchísimas gracias. Realmente la gente que has reunido en este libro es muy importante y nos permite pensar. Muchas, pero muchas gracias. Quédate donde estás, que voy a saludar al amigo Dante Palma, que también trabaja en esta casa y que también tiene un currículum. La verdad que el único que no tiene ese currículum soy yo acá, te aclaro. Es decir, uno lee y dice, doctor en ciencias políticas, en fin. Maestro, el quinto poder, el ocaso del periodismo. ¿Hay un ocaso del periodismo? Sí, yo creo que sin duda, digamos, por lo menos del periodismo tal como lo conocimos hasta ahora. Seguramente a partir de algunos de los sucesos que se han dado en Latinoamérica, eso ha sido visible, más allá de que críticas a los medios y a la forma en que los medios constituían realidad, digamos, han sido comunes a lo largo de todo el siglo XX ya, digamos, si quieres, desde Ciudadano Kane. Pero me parece que, bueno, por lo menos en los últimos años en la región, ese tipo de cuestiones ha sido parte de un debate público, un debate que se da en la panadería, en el taxi, etcétera, y que ya digamos, se ha perdido, por lo menos buena parte de la sociedad ha perdido cierta ingenuidad respecto a la relación con los medios. Dante, hay un capítulo muy bueno, todos son muy buenos, pero hay uno que es censura en democracia. ¿Cómo se hace para censurar en democracia? Bueno, ahí yo tomo una categoría de Ramonet, que es la de censura democrática, que parece una contradicción en principio. Uno supondría que la censura siempre se da en estados totalitarios y que la realizan además los estados a partir de algo que tristemente la Argentina conoció mucho, que son los recortes, o que tal no pueda decir tal cosa, o que una película, tal escena no pueda ser pasada, o una canción se modifica el estribillo. Bueno, pero lo que menciona Ramonet es que en las sociedades actuales lo que hay es una censura por sobreinformación, es decir, nos inundan de información, como decía Iván hace un ratito, digamos, uno encuentra, digamos, por ejemplo, un país como Argentina, donde hay canales, un montón de canales que se dedican solamente a las noticias. Y sin embargo uno no está más informado. En realidad No, además tenés perdón, con todo respeto, tenés el mismo crimen todas las horas. Exacto. Lo repiten 10 veces, no sí. Son 10 crímenes, es uno 10 veces. Es uno y a su vez replicado en todos los canales con el mismo enfoque. Entonces lo que uno encuentra es que hay una saturación de determinada información que lo que hace es obturar la otra información, la información relevante. Entonces también cambia el sujeto que censura, porque ya no son los estados, sino que son en realidad los dueños de las corporaciones mediáticas. Es decir, hoy la censura la ejercen los privados, no el sector público. Hay una libertad, entre paréntesis, privada de expresión. ¿Cómo es la libertad privada de expresión? Sí, hay un juego de palabras ahí, pero pareciera que por lo que uno escucha hoy, que el único lugar donde se puede ser libre, donde se puede ejercer la libertad de expresión es en el ámbito privado. Si uno desde la televisión pública de repente muestra la contradicción de un determinado periodista, de un determinado político, se lo acusa de estar escrachando. Este capítulo es buenísimo. Y vos te preguntás, ¿por qué es libertad de expresión? Cuando es al revés, no es libertad de expresión. Claro. Son periodistas independientes. La pregunta es, ¿independientes de qué? Sí. Bueno, esa es también la construcción que ha hecho el propio periodismo independiente de sí mismo, esta cuestión de ponerse en el medio. Yo lo menciono también en una que vos lo conoces bien también, porque hace años que estás acá, ¿no? en la televisión, de bueno, la escenificación de los debates, por ejemplo. Siempre se plantea esto de, bueno, en un debate hay dos antagónicos, como podríamos ser vos y yo, sosteniendo A y no A, y justamente lo que ve la audiencia es alguien que está en el medio, es decir, hay un periodista que aparecería entre los dos antagónicos, que es el que generalmente mira de frente a la cámara, es decir, mira de frente al que está mirando el programa, y bueno, y aparece esta idea de que la verdad se encontraría en el medio de los dos antagónicos y se encontraría justamente en el lugar donde está el periodista, que es, insisto, el que mira de frente
a la audiencia, ¿no? Así que me parece que ahí, ahí hay una construcción interesante que incluso se ve desde la escenografía misma. Dante, le dedicás un capítulo a Internet, a las redes sociales. Decís que no son rizomáticas, ¿no? Un concepto de Deleuze, un concepto de horizontalidad, lo contrario de arbóreo, ¿no es cierto? Explícanos. Sí, porque bueno, me parece que se ha generado, digamos, una gran fantasía respecto de una supuesta democratización que traerían las redes, o en este sentido deleuziano de lo rizomático, de lo sin centro, sin jerarquía, etc. Y lo que uno ve es que claramente, digamos, ese mapa, o en realidad esa categorización, es una construcción de los propios medios hegemónicos y tradicionales que esas redes vendrían a criticar. Por ejemplo, se ha instituido esta idea de que las redes tienen una agenda propia. Y lo que uno ve es que lo más nombrado en Twitter del día es lo que, digamos, apareció en la tapa de los diarios a la mañana, lo que se replica en las radios. Entonces, digamos, no hay una agenda alternativa. Creo que también todos los procesos de transformaciones que algunos llaman revoluciones, especialmente en España o en África, etcétera, que se han presentado como las revoluciones de Internet, no son tales. Y en todo caso también se muestra que ese tipo de transformaciones o de protestas que han sido claramente horizontales se han diluido por esa propia horizontalidad. Me parece que en eso ahí tenemos mucho que aprender respecto de cómo se constituye la política en Latinoamérica, a pesar de las críticas que uno puede hacer a cierto verticalismo. Pero entonces digo, me parece que hay como una, incluso en la idea de, bastante absurda, por cierto, de que parecería que las audiencias o los consumos de Internet deberían ser distintos a los consumos analógicos, vamos a decirlo así. Si uno lee el diario Clarín o el diario La Nación en papel, cuando va a Internet debería leer otros diarios. Y lo que uno ve es que se repiten los patrones de consumo en un lado y en el otro, y que en realidad hoy Internet, las redes sociales, funcionan más bien como una amplificación de la agenda y de la imposición de temas de los medios tradicionales. Dante, hablas de Lugo y de cómo los medios pueden participar activamente en un golpe de Estado. Sí. Digo, lo de Lugo fue un golpe de Estado, distinto a los nuestros, Sí. ¿no es cierto? Pero lo echaron en 5 horas de debate, imagínate la hondura. Chávez también tuvo un golpe, lo recordamos, ¿no es cierto? Y en la Argentina muchas veces se ha intentado desestabilizar. ¿Cómo ves esa relación del periodismo derrocando o colaborando a derrocar gobiernos? Sí. Bueno, obviamente hay toda una historia enorme de eso. Lo que pasa es que a su vez los golpes de Estado hoy no vienen en el formato que conocimos en la región en los años 70. Entonces funcionan de manera mucho más solapada y por momentos se transforman en desestabilizaciones que llevan a golpes institucionales. Yo, digamos, tomo el caso de Lugo porque es paradigmático, no solo por la forma express de la destitución, sino por la justificación de la destitución. Para los que no lo recuerdan, digamos, el nivel acusatorio que genera la legislatura, digamos, para quitarse de encima al presidente, hace una serie de acusaciones, entre ellas una matanza campesina, que fue la que derivó, digamos, finalmente fue la gota que rebalsó el vaso. Pero en esa acusación, que es una acusación pública, insisto, realizada por los legisladores, etcétera, las supuestas pruebas, dicho por ellos mismos, dicen, son las pruebas que han demostrado los medios de comunicación. O sea, no hubo ninguna instancia judicial, ni mucho menos, y el juicio político se hizo en todo caso en función de pruebas supuestas que fueron brindadas por medios de comunicación que obviamente estaban en contra de la política de Lugo. Entonces creo que ahí se cierra muy bien ese... Ahí Juan me dice que no tengo más tiempo, pero te pregunto la mentira, ¿no? Por ejemplo, el tema de Ubris, ¿no? Ubris es decir, bueno, un diagnóstico que hace un médico, hace un diagnóstico, Nelson Castro, totalmente delirante. O la bóveda que resulta que después se mostró que había vino. ¿Cómo pensás la mentira tan descarada en el periodismo? Sí, hay algo que vos decías al principio, que es esta cuestión del prestigio del periodismo que se ha perdido. Me parece que ese prestigio lo que hacía era tener un carácter, lo que se llama en cierta filosofía del lenguaje, un carácter performativo del lenguaje, es decir, un lenguaje que constituye realidad, construye realidad. El caso de las bóvedas de la nata tenía que ver con eso, o sea, basta en algunos sectores con que un periodista diga que existe algo para que ese algo, entre comillas, exista, ¿no?
Así que, digo, me parece que la cuestión del lenguaje es central. La estamos viendo en cómo entonces ese periodismo constituye a través del lenguaje y por eso, bueno, uno de los capítulos se le dedica a esa cuestión, ¿no? Y termina con Juan Bautista Alberdi. Sí. Es muy divertido eso, ¿no? Sí. Las cartas, las famosas cartas. Cartas quillotanas, sí, esa disputa con Sarmiento. Y me parece interesante también para cuando uno empieza a discutir acerca del periodismo militante y periodismo independiente, rastrear un poco los orígenes del periodismo y ver cómo en sus orígenes ese periodismo era militante. Y pensar en Sarmiento también, ¿no? Digo, discutiendo con Alberdi. Dante Palma, gracias. Como siempre, muchas gracias. Dante Palma, y lea Quinto Poder, como también lea el otro libro que me parece maravilloso, El Poder de los Medios. No recordaba el nombre, son 6 entrevistas imperdibles. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.